Todos sabemos que el manga y el anime cada vez lo petan más en España, y Namco Bandai evidentemente no quiere quedarse atrás con sus 20.000 licencias en el mundo del shonen, y sobre todo teniendo en cuenta el Jump Force que nos viene en marzo. Pero antes, hoy 26 de octubre, para PlayStation 4, Switch, Xbox One y PC, llega My Heroes One Justice, basado en Boku no Hero, un título de acción y peleas en un entorno 3D similar a Naruto, aunque con su propio fuego para poder brillar, y del cual te pienso hablar durante unos minutitos. Espero que te divierta, te guste este análisis, y si es así, deja un buen like. Vamos a ir rápido, esta vez no quiero entretenernos más de la cuenta, así que vayamos por partes y empecemos a hablar de sus diversos factores. La premisa quizás donde más nos sorprenda que al ser el primer título que llega a Occidente de Boku no Hero, es que no nos cuenta el preámbulo ni los primeros pasos de la historia. Básicamente en esta campaña nos situará un pelín más avanzados, no demasiado, y nos contará ya quizás el primer arco importante de la saga, quitando todo ese preámbulo, pero sí mencionándolo y citándolo en determinados momentos. Evidentemente, si no has visto ni el manga ni el anime, te recomendaría que al menos le dieses un repasito a la primera temporada y luego ya te adentres en este juego para no perderte datos y tener un poco mejor sintetizados a los personajes, sus personalidades, sus poderes, y entender un pelín mejor este universo. Si te da igual, pues bueno, tendremos que pasar a las mecánicas, pero bueno, en cuanto a la premisa no hay nada que destacar. Evidentemente está basado en el shonen, y este shonen es como tantos otros. Un protagonista particular por X razón. En este caso la particularidad es que no tiene ningún poder especial, el cual está en un mundo de seres superiores y bueno, pues al final conseguirá destacar a base de la perseverancia y se encontrará una serie de problemas, traiciones y plot twists, algunas veces sorprendentes y otras veces un poco genéricos, y los irá solucionando con sacrificio. Lo que hemos visto en One Piece, en Bleach, en Dragon Ball y en prácticamente la constitución del 99% de los shonen. Gráficamente el juego luce bastante bien, evidentemente es el clásico cel shading, sin llegar a ese toque, ¿cómo llamarlo?, a marfil o plástico que nos presenta Jump Force. Intenta ser más consecuente con el propio dibujo y consigue unos buenos modelados, unas animaciones resultonas y unas partículas bastante vistosas. Quizás la parte más desmerecida de todo esto, aunque intenta hacerlo bien, es en los escenarios. Los entornos serán de normal bastante simplones, y pese a que se pueden destruir prácticamente por completo, esta misma tampoco se verá tan impactante como podríamos esperar. Así que tenemos aquí un pequeño desnivel entre los dos factores, pero que el compendio en sí funciona bastante bien. Pasemos a la jugabilidad. El título nos ofrece bastante contenido single player, algo que yo exijo bastante a los juegos de peleas, porque no soy demasiado fan de jugar a los online. Principalmente es una cosa personal, ojo, no es algo que lleva juicio de valor, pero que sí me gusta mucho. En los online sueles encontrar bastante gente que sencillamente busca la forma rota de quedar por encima y punto, ¿no? Sueles tener ese combate justo, que aunque ganes o pierdas, sientes la dificultad. Hay demasiado, por así decirlo, guarruzo. En este caso tenemos varias vertientes. Tenemos el modo historia, que como os he dicho, nos sitúa en la premisa y avanzará con spin-offs para adelante y para atrás para situarnos en este conflicto y en algunos de los puntos que tenemos en los lados. Tenemos un modo misiones, que nos sirve para desbloquear equipo de personalización, el cual no andará ni tocará nada de la trama, pero bueno, como mayor contenido y desafío del título se agradece, sobre todo teniendo en cuenta que es quizás donde encontremos los mayores picos de dificultad. Asimismo, también tenemos el clásico modo arcade, que serán 5 stages en un 1 para 1 con los dos compañeros, el cual al ganar, bueno, ya está, has conseguido ese reto y cada nivel subirá esa dificultad de combate. Modo en línea, modo customización de la tarjeta de visita para online, evidentemente, y modo customización de personajes, donde les podemos dar algunos retoques estéticos a los protagonistas, pues para adaptarlos un poco más a nuestro gusto, a nuestro parecer, o para fardar en el online y ya está. El sistema de combate, ya explicando los controles y el sistema de combeo en sí, bebe muchísimo de los juegos de Naruto, aunque adaptándolos de otra manera, o más bien dándoles un pequeño toque de profundidad. Me explico. El cuadrado en PlayStation o el X en Xbox haría el botón de golpe estándar. Evidentemente todos los personajes del roster tienen un sistema de paleta totalmente distinto, el cual nos tendremos que adaptar al que más nos guste o conocer unos cuantos. Pero bueno, ese será el golpe básico. Pero sin embargo, con una combinación tan sencilla como
adelante, atrás, izquierda o derecha, y ese mismo botón haremos un contraataque. Nos pondremos en amarillo, tendremos un daño reducido, pero no tendremos stun, es decir, no nos pararán, y le meteremos un golpe fuerte que nos servirá principalmente de combo starter. Luego estarían triángulo y círculo, que serían ataques especiales. Algunos de los personajes también tienen diferentes modalidades si les damos adelante, atrás, izquierda, derecha, y en su defecto también si los cargamos haremos una versión más potente. Se pueden combear y timear evidentemente cada personaje con su propia técnica. Si le mantenemos el R1 o el RB junto con esas especiales, gastaremos una barra de ki y haremos el ataque especial gordo. Los gatillos serán los botones de asistencia y el L1 el dash. La particularidad es que el combate se hace prácticamente en 360 grados, salvo los mapas que no son completos. Los mapas que estemos rodeados de paredes podremos básicamente convear en el aire, podemos estar flotando un buen rato, podremos incluso en determinados momentos llegar a clavar a un enemigo en la pared y empezar a convearle mientras podemos deslizarlos durante un tiempo determinado por estos puntos, haciendo que este combate sea bastante impresionante. Cierto es que el sistema de conveos, como en casi todos los juegos de Bandai, en el sentido de más centrados a series, como puedan ser el ejemplo más de rigor, los Naruto, no pueden competir en profundidad con, evidentemente, Dragon Ball, Fighter Z, Tekken u otros, pero sí es cierto que este deja un buen sabor de boca y es muy espectacular si llegamos a dominar estos combates. Hay que decir que no hay que fijarse mucho de la barra de combo, porque habrá personajes que para poder hacer un combo de 10 golpes será extremadamente difícil. Sin embargo, por ejemplo, personajes como Almighty, que con un especial ya hacemos un combo de 30. Entonces, esa puntuación, intentar olvidárosla de los estándares, dado la particularidad y peculiaridad de los propios combos de cada uno. Ese contador, bueno, es un poco más al intentar castigar al enemigo por encima de intentar puntuar sobre combos altos, dado que el combo de 30 da el Mighty no hace tanto daño como por ejemplo un combo de 6 golpes de cualquier otro personaje. Sobre doblaje y banda sonora hay que decir que la única particularidad, para bien o para mal, eso ya queda un poco más a criterio del comprador, es que solo viene exclusivamente con las voces en japonés. Normalmente estos títulos suelen venir con las voces en inglés y en japonés, cosa que a mí me gusta principalmente porque aunque el doblaje en inglés no es tan bueno como el nativo, al menos me permite poder estar y percibir el juego sin tener que mirar los subtítulos. Evidentemente sí es cierto que viene acompasado esos subtítulos en castellano, muy agradecidos de ellos, teniendo en cuenta que los juegos nipones tienen la mala costumbre de venir subtitulados al inglés. Pero bueno, centrándonos en las voces originales, que a los fans de la saga os molará un montón, y la banda sonora, que está compuesta de algunos temas muy similares a los del anime, y otros inéditos que, bueno, funcionan bien y no son demasiado repetitivos, haciendo que se agradezca bastante esa habilidad para que a la larga no sentir que estamos totalmente con la misma melodía en la oreja. En conclusión final, My Hero One Justice es un título que veo principalmente a dos focos. Principalmente, evidentemente, a los fans de la saga, que tengáis ganas de jugar algo como la franquicia, tengáis ganas de vivir un poco la historia, o si no os apetece veros el manga o el anime, podéis ver parte del mismo, bien comprimido y bien detallado en esos formato cómic donde nos narra la historia, con algunos momentos de cinemática en 3D bastante vistosos. Por otro lado, a jugadores que les gusten los juegos de peleas, pero no los que sean tan exclusivamente o exquisitamente técnicos como los que hablamos anteriormente. Puntos a favor. El acabado gráfico es bastante bueno. Los controles son asequibles y son divertidos, pero lo suficientemente variados como para no resultar repetitivos. Viene con una gran cantidad de modos que nos garantizan unas horas de juego, aproximadamente yo diría que unas 10. Single player, para completar algunas de estas cosas, que no es poco teniendo en cuenta lo que nos tiene acostumbrados los juegos de peleas, que vienen un poco más capados. Y ya os digo, a mí por ejemplo el componente single player es muy necesario para tirar hacia adelante. Luego ya lo que quieras extender con pachangas en local con tus colegas, que siempre es un añadido de estos títulos y es el típico juego de cuando tienes un amigo en casa, oye, vamos a darnos unos palos. Puntos negativos. Quizás la inteligencia artificial en sus dificultades más bajas es extremadamente errática, teniendo, ¿cómo decirlo?, momentos estúpidos donde sencillamente tiene como costumbre, repito, niveles bajos, huir de ti por encima de combatir, y habrá momentos en los que se está comiendo la pared corriendo hacia adelante en plan y quizás resulta bastante anticlimático, sobre todo en las primeras partidas de la campaña lo veremos bastante, aunque luego ya evidentemente la IA se volverá más agresiva y por ende menos errática a la vista. Pero es cierto es que la sensación es bastante anticlimática.
Quizás algún modo de juego o algo un poco más original, como poder vivir la academia con nuestro propio personaje, hubiese estado bien, y no contar la historia que ya está, sino crear una inédita, algo que suele atraer mucho a los fans, como por ejemplo el Attack on Titan 2, donde se vivía los hechos de la segunda temporada, pero vistos desde nosotros, un personaje más de que estaba la brigada de exploración. No sé, algo distinto, es solo una opinión. Y quizás el último punto negativo, como ya os dije, quizás esa falta de profundidad que a la larga se va a notar bastante en el online, y como siempre existe un poco el desnivel de personajes, cosa que es bastante común en los juegos de peleas. Para eso siempre existen los tiers, como tier S, que suelen ser los más pros, tier A, B y C. No conozco exactamente cómo están catalogados este roster, pero al final si quieres jugar en serio estos títulos tienes que amoldarte un poco o ser muy bueno jugando. Válido, evidentemente es un juego que cumple las expectativas y no lo hace mal. Es un juego que me está gustando y que le dedicaré algunas horas más después de este análisis. Pero el foco de público recomendado creo que principalmente es el que os he dicho. Así que tenedlo muy en cuenta a la hora de atreveros a probar este producto. Y sin más, se despide Sospiente, espero que os haya gustado y como siempre abajo en la caja de comentarios se agradece cualquier opinión o crítica que tenga este vídeo. Like y favorito si os gustó y nos vemos cada día. Adiós, culebras. Y recuerda, si quieres apoyar el canal y además disfrutar de tus juegos más baratos, compra en G2A a través del link de la descripción. Gracias.